Hola estimados estudiantes, les saluda su profe Nicaragua. En esta ocasión vamos a ver las ecuaciones de capacitancia. Vamos a prácticamente a deducirlas. ¿Cuál es la capacitancia o cómo se calcula la capacitancia para los capacitores más comunes? Primero recordemos algunos aspectos, así como la definición general de capacitancia. La capacitancia en su forma general se define como la carga que tiene el capacitor entre la diferencia de potencial existente entre las placas. Sabemos que un capacitor se define o prácticamente es toda configuración de dos conductores paralelos separados por una distancia d. Estos conductores reciben el nombre de placa y su geometría influye directamente en el cálculo de su capacitancia, como lo vamos a ver enseguida. Empezaremos nuestro estudio tomando como referencia el capacitor de placas paralelas. Este capacitor consiste en dos placas conductoras paralelas, cada una con área A separada por una distancia D que es muy pequeña en comparación con sus dimensiones. Cuando las placas tienen carga, el campo eléctrico está localizado casi por completo en toda la región entre las placas. Consecuencia de esto es que el campo entre esas placas es esencialmente uniforme. Bien, para definir la ecuación de capacitancia para un capacitor de placas paralelas, tenemos ahí la figura de un capacitor de placas paralelas, el cual se carga conectándole cada placa a una terminal de una batería. Partimos de la definición general de capacitancia, o sea, capacitancia igual a la carga entre la diferencia de potencial, donde la diferencia de potencial, como consecuencia de un campo eléctrico uniforme, tenemos que igual al campo eléctrico por la distancia de separación entre las placas, en este caso. Luego aplicamos la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico debido a las placas cargadas y en clases anteriores ya hemos deducido y hemos visto que para planos infinitos de carga el campo eléctrico no es otra cosa más que la densidad superficial de carga entre la permitividad eléctrica del vacío, recordando que esta densidad superficial de carga es igual a la carga entre el área de cada placa. Combinando todo esto en la definición general de capacitancia, tenemos que la capacitancia es igual a la permitividad eléctrica del vacío entre por el área de las placas entre la distancia de separación de las placas. Podemos ver entonces que aquí la capacitancia depende exclusivamente de factores geométricos de las placas paralelas. Estos factores geométricos son el área y es la distancia. Vemos que la capacitancia es directamente proporcional al área, es decir, entre más área tenga el capacitor o más área tengan las placas paralelas, mayor capacitancia tendrá. Y entre más separadas estén las placas paralelas, la capacitancia disminuirá, puesto que hay una relación inversamente proporcional entre la capacitancia y la distancia de separación de las placas. ¿Qué pasará para un capacitor cilíndrico? Bien, tenemos entonces ahí un diagrama de un capacitor cilíndrico y abajo tenemos una vista desde arriba del capacitor. Tenemos entonces que en el centro hay un conductor cilíndrico cargado negativamente, y externamente tenemos el conductor con carga negativa representada con color azul. Entonces, color rojo, carga negativa, color azul, carga positiva. Muy bien. Entonces, tenemos que la capacitancia, para calcular esta definición, siempre partimos de la definición general de capacitancia, o sea, la carga entre la diferencia de potencial. Ahora vemos que la diferencia de potencial no es uniforme, puesto que el campo no es uniforme. Este depende de la distancia radial en el cual se considera. Entonces tenemos que la diferencia de potencial, ya lo vimos cuando estudiamos potencial eléctrico, es el negativo del integral de línea, el integral de trayectoria, del producto punto, del vector de campo y el elemento diferencial de superficie o de área. Bien,
retomamos esto, donde nuestro recorrido o nuestra ruta de integración va a ser desde el radio interno representado por A y el radio externo representado por B. Ahora vemos que desaparece el signo negativo en la integral. Bueno, esto es debido a la consecuencia a esta consecuencia física. Vemos que el campo se dirige radialmente hacia adentro. El campo eléctrico se dirige radialmente hacia adentro, mientras que el elemento diferencial de área se dirige radialmente hacia afuera. O sea, son opuestos o antiparalelos. Entonces, como estamos hablando de un producto punto, aquí interviene el coseno del ángulo que forman ambos vectores, el del campo eléctrico y el diferencial de área, o el de S o de A, que es lo mismo. Entonces, como son antiparalelos, el coseno de ellos es 180, el ángulo entre ellos es 180, y el coseno de 180 es menos 1. Y entonces menos 1 por menos 1 es positivo. Es por eso que en la última integral tenemos positivo. ¿Por qué? Porque el vector de campo apunta radialmente hacia adentro y el vector de área apunta radialmente hacia afuera. Lo mismo sucede cuando aplicamos la ley de Gauss, la cual es necesario aplicarlo para calcular el campo eléctrico debido a esta geometría cilíndrica. Tenemos como el primer miembro, recordemos la definición de la ley de Gauss, el flujo eléctrico va a ser igual a la carga encerrada entre la permitividad eléctrica del vacío. Entonces tenemos el flujo eléctrico, que no es otra cosa más que la integral de línea del producto punto del campo eléctrico por el elemento diferencial de área, ¿verdad? Y vemos aquí que es negativo, puesto que estamos hablando, ¿verdad?, de la misma situación. El campo eléctrico y el elemento diferencial de área son antiparalelos. Ahora, sacamos, ¿verdad?, el campo eléctrico de la integral y integramos el diferencial de área. Esto va a ser igual al área, y el área de un cilindro es 2pi el radio por la longitud, y esto igual al negativo de la carga entre la carga encerrada entre la permitividad eléctrica del vacío. Ahora, la carga encerrada, recuerden que es la carga negativa en la superficie gaussiana. Nuestra superficie gaussiana está ahí denotada por el círculo negro que vemos aquí en el diagrama en la parte inferior, y solamente encierra la carga negativa. Es por eso que tenemos el menos en la última expresión, en el último miembro. O sea, reuniendo todos estos hechos, cancelando los negativos, tenemos entonces que el campo eléctrico va a ser igual a la carga entre dos veces, ¿verdad?, entre dos veces la permitividad eléctrica por pi, por el radio, por la longitud, y esto definido para una región donde la distancia radial va a ser mayor al radio interior y menor al radio externo. Muy bien. Sustituyendo esto, podemos obtener la definición de capacitancia para un capacitor de placas cilíndricas. Tenemos entonces nuestra definición de potencial, puesto que todavía no hemos terminado en el cálculo de potencial. Debimos de haber calculado el campo eléctrico para poderlo sustituir, y luego vemos la integración, sacamos las constantes, fuera la integral, la carga, la permitividad eléctrica, el pi, la longitud del cilindro, y nos queda una integral de R entre R. O sea, el resultado de esta integral es igual al logaritmo natural del radio externo entre el radio interno. Luego la capacitancia entonces está dada al sustituir esta diferencia de potencial en la definición general de la capacitancia, y vemos que se cancelan las cargas, y tenemos entonces por último que la capacitancia es igual a 2 veces la permitividad eléctrica del vacío por pi por la longitud
entre el logaritmo natural del cociente del radio externo entre el radio interno, y vemos aquí también que se cumple lo que habíamos dicho antes, que la capacitancia depende exclusivamente de factores geométricos. En este caso depende exclusivamente de la longitud del cilindro y de los radios internos y externos del cilindro. Muy bien, agradeciendo tu atención, siempre invitándote a que me escribas cualquier duda, cualquier sugerencia, todo lo que tú quieras ahí consultar en los comentarios o en los medios disponibles. Me despido, siempre instándote al autoestudio, puesto que tú eres el principal protagonista en este proceso. Hasta la próxima.